El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Deslizamientos por fuertes lluvias dejan 3 personas muertas en Neira, Caldas. Primeros avances en diálogo entre la Minga y el gobierno piden a las partes flexibilizar posiciones. Indígenas y campesinos insisten en diálogo como vía para solucionar crisis tras 26 días de protesta. 9 abusadores sexuales de menores fueron capturados en Antioquia. Escandalosa cifra. Estado tendrá que devolver 170.000 millones de pesos por multas al transporte público. Polémica decisión. En libertad quedó un hombre acusado de asesinar a su expareja. Alboroto en Cartagena. Un hombre lanzó billetes de 50.000 pesos desde un balcón en el centro histórico. Colombia suspende comercialización de implantes mamarios por alerta mundial. Empieza el toque de queda para menores en Soacha. Está prohibido el parrillero en moto. Insólito caso en Barranquilla. Una señora de 83 años tuvo que esperar 3 días para ser sepultada. Colombia busca ser única sede de la Copa América 2020. Los 20 goles de Duván Zapata que lo tienen por encima de Cristiano Ronaldo. Regresa Terminator con Sarah Connor y un Schwarzenegger envejecido. El vaivén de mis te quiero. Los estrenos musicales del día: Juan Luis Guerra, Jennifer López, Romeo Santos y Karol G. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. Iniciamos en Caldas. Las intensas lluvias de las últimas horas dejaron 3 víctimas fatales producto de deslizamientos en una vereda del municipio de Neira. Saludamos a nuestro compañero Juan Alberto Giraldo, quien está en Neira y nos amplía la información de esta situación de emergencia. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no son buenas las noticias en el departamento de Caldas, donde lamentablemente la lluvia deja 3 víctimas fatales, producto de un deslizamiento en zona rural del municipio de Neira, en Caldas. Las fuertes lluvias de las últimas horas en el departamento de Caldas ocasionaron un deslizamiento de tierra que afectó a 2 viviendas en la vereda Huacaica del municipio de Neira, dejando un saldo trágico. En horas de la madrugada, lluvias intensas generaron un deslizamiento que afectó 2 viviendas. Tenemos solo 2 personas fallecidas directamente por este evento y una persona fallecida indirectamente. Le dio un infarto debido a las fuertes lluvias y digamos que al notar el deslizamiento que afectó a sus familiares. Los familiares de las víctimas dicen que las lluvias fueron inclementes. Mi mamá estaba pues muy delicada, ya en este momento la acabaron de sacar y la llevan para el hospital. Pues mis hermanas todos están heridos, que la más delicada es mi mamá. La situación aquí. Mi madre está desaparecida. ¿Quién está desaparecida? Mi madre. ¿Y quién más de su familia? Pues hasta donde yo sé, los mismos que dice mi sobrino. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Manizales y Neira, algunos con fracturas en extremidades. Pues nosotros hemos permanecido aquí en el sitio desde tempranas horas y hasta ahora los organismos de socorro, bomberos, GER y todos estos entes se encuentran tratando de rescatar los cuerpos que se encuentran bajo el lodo. En zona rural del municipio de Neira, en el departamento de Caldas, Juan Alberto Giraldo, CMI La Noticia. Juan, muchas gracias. La Minga indígena y campesina y voceros del gobierno, encabezados por la ministra del Interior, lograron esta madrugada los primeros avances en las negociaciones que permitan superar la crisis que cumple 26 días en el Cauca. Voceros de la Minga indicaron que sus comunidades se encuentran analizando la posibilidad de abrir la vía panamericana durante 36 horas, dependiendo el avance de los diálogos de esta tarde en Mondomo. Sebastián, buenas tardes. ¿Ya se ve humo blanco para poder levantar esos bloqueos? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Todavía no hay humo blanco aquí en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao. Los diálogos terminaron hoy hacia las 2:30 de la mañana y en esos momentos están analizando las propuestas que presentó el gobierno nacional. Hasta altas horas de la noche, el gobierno junto a líderes indígenas discutieron garantías de derechos humanos y presupuesto de inversión en 4 años, pero pese al optimismo que había en el sitio, no se logró concretar el levantamiento de la protesta que ya cumple 26 días. No hay ningún acuerdo, definitivamente el gobierno ha mantenido la posición, la exigencia al desbloqueo de la vía, el segundo lugar, el tema de que no podemos comprometernos a lo que no se pueda cumplir. Y realmente esos son los parámetros de la discusión en todo lo que ha girado, obviamente pues de una propuesta de 4.6 billones de pesos
a una propuesta que tiene el gobierno inicialmente de 400.000 millones de pesos, hay una diferencia bastante grande. No es fácil, no es fácil. De todas maneras, es una negociación del derecho y cuando se están reclamando los derechos y sobre todo que son fundamentales, no es fácil. Si bien es cierto que las conversaciones han seguido pese a las barreras generadas en el transcurso de la minga, no se vislumbra una solución, creciendo cada vez más el impacto negativo para la industria. Con los negocios cerrados, sin comercio, las pérdidas que han habido, tanto problema que hay. Estamos aquí desde el primer día que comenzó el paro, y afectado porque todas las deudas, mejor dicho, ya uno queda mal, en las llantas, repuestos, y no puede ir para llevar uno la comida a la casa. En las últimas horas, un juez de la República admitió una acción de tutela interpuesta por la ciudadanía y ordenó las medidas cautelares para que las organizaciones sociales que forman parte de la minga indígena se abstengan de continuar bloqueando el corredor humanitario por afectar derechos fundamentales. Nosotros continuamos a la espera de la llegada de ambas comisiones. Estaban citados inicialmente para las 12 en punto del mediodía y dependiendo de la jornada de hoy, algunos líderes indígenas aseguraron que podrían abrir la vía panamericana durante 36 horas. Por eso vamos a Popayán con nuestro compañero Camilo Fajardo. Camilo, buenas tardes, adelante con los detalles. Sebastián, televidentes, muy buenas tardes. En rueda de prensa, dirigentes de las comunidades indígenas en la ciudad de Popayán indicaron que estudian la posibilidad de abrir el corredor humanitario por 36 horas, dependiendo las razones del gobierno nacional en próximas horas. Estamos caminando la palabra y de parte de nuestras comunidades y de los campesinos hay una buena disposición para permitir el paso de alimentos, combustible y medicamentos durante 36 horas. Estas fueron las palabras que hoy abren una luz de esperanza a 25 días de bloqueo. Los mingueros también están analizando pues en términos colectivos lo que sería el paso humanitario, o sea que ya va evolucionando el ejercicio de la flexibilidad y entonces en ese sentido podemos dar un parte de tranquilidad. Por su parte, algunos empresarios de Popayán realizaron una marcha en donde piden el fin de los bloqueos e insisten que el presidente Duque no debe llegar al Pital mientras existan taponamientos. Las pérdidas económicas no tienen un color político, las pérdidas económicas que está sufriendo el departamento del Cauca, Nariño y el suroccidente no tienen un estrato. Por su parte, la Policía Metropolitana indicó en un consejo de seguridad celebrado ayer, se dispuso un plan que permita blindar a la ciudad de nuevos disturbios en cercanías al CRIC. En este Consejo de Seguridad se adoptaron unas medidas preventivas pues para lograr contener cualquier situación de alteración del orden público. Tenemos un dispositivo policial y militar aquí en Popayán. En Popayán se sintió un gran alivio la llegada de 10 carrotanques cargados de combustible que permiten retomar la movilidad en la capital caucana en actividades comerciales y laborales. En el centro de Popayán continúan las marchas de manifestantes en contra de los bloqueos y se acercan peligrosamente hacia el CRIC, la sede de los indígenas en el centro de la ciudad que permanece custodiada por la Policía Nacional. Siga usted, Sebastián, con más información desde la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, muchísimas gracias. Y sin duda esta minga ha afectado gravemente el departamento de Nariño. Y escuchen esto, cerca de 5.000 estudiantes no podrán acceder al servicio de alimentación escolar por cuenta de esta protesta. Los detalles los tiene Lorena Caicedo desde Pasto. Lorena, buenas tardes. Sebastián, buenas tardes. Los nuevos afectados por el paro en el Cauca son los estudiantes en todos los niveles de educación en el departamento de Nariño. Desde hoy se suspende el PAE y las becas alimentarias en la Universidad de Nariño. La situación generada por los bloqueos en el departamento del Cauca hoy deja nuevos afectados, quienes por falta de combustible es imposible el procedimiento de alimentos. Tenemos unas situaciones que realmente nos preocupan. Hay muchos estudiantes que su única posibilidad de acceder a los alimentos es a través de las becas que le ofrece la universidad. El proveedor manifiesta que ya tiene escasez de insumos. Y no podemos garantizar el almuerzo a estos 5.000 niños, pero sí vamos a garantizar el complemento alimentario
y también hemos llamado a la corresponsabilidad de los padres de familia para contribuir desde los hogares y no afectar el servicio educativo. Alrededor de 14.000 estudiantes de la Universidad de Nariño ya son afectados por las becas alimentarias e incluso de los docentes de las diferentes sedes municipales. Por su parte, 53.000 niños de Pasto dejaron de percibir el programa de alimentación escolar PAE, sumándose a los 61 municipios no certificados, quienes suspendieron el programa desde el 1 de abril. Tenemos serias dificultades para el desplazamiento de nuestros docentes a los municipios de Pasto, Túcares, Ipiales y Tumaco, que es donde nosotros tenemos nuestras sedes. Y en este momento nos encontramos en comunicación con el Ministerio para flexibilizar al máximo la minuta y aprovechar los insumos que no han podido salir del departamento para armar unas raciones y poder beneficiar a nuestros niños. Hasta el momento se desestima la posibilidad de suspender clases en las diferentes sedes educativas del municipio. Sumado a esto, las prácticas estudiantiles y hay algunos temas en las que la academia requiere insumos externos también se ven afectados. Desde Pasto, Lorena Caicedo para CMI La Noticia. Sebastián, siga usted con más información. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Y en Cali, hay activo un corredor humanitario. La Fuerza Aérea está llevando ayudas humanitarias al suroccidente del territorio colombiano. Esta es la base aérea de la Escuela Marco Fidel Suárez en Cali. Desde aquí se coordina y se hace efectivo el despacho de alimentos, medicina y transporte de pasajeros que por su condición de salud requieren traslado urgente. Más de 1.000 personas se han movido aproximadamente desde que comenzó la minga y cerca de 100 toneladas han podido transportarse. Estamos utilizando aeronaves C-130 para hacer 2 vuelos Pasto, también a Popayán, y con los aviones C-295. En tierra, la Policía de Carreteras ha escoltado 33 caravanas que han permitido la movilización de 15.000 vehículos de carga y 5.000 vehículos particulares. También se adoptaron medidas especiales con Ecuador. Hemos habilitado para tránsito internacional camiones que han salido por Mocoa a San Miguel de Allende y por Ecuador y regresado por Pasto, por ejemplo, para llevar GLP. Las autoridades confían en que baje la intensidad de las lluvias para que la operación humanitaria aérea y terrestre no se interrumpa. La Fuerza Aérea, pero también la Guardia Indígena permanecen aquí en Mondomo. También los habitantes de este corregimiento están a la espera de que logren un feliz término estos diálogos. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de esta información desde Santander de Quilichao, zona rural, con la cámara de Edgar Penago, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, y también indígenas cenúes de los departamentos de Córdoba y Sucre se unieron en una minga para apoyar el paro de sus hermanos en el Cauca. Hoy completan 3 días de protestas y bloqueos. El bloqueo protagonizado por la minga indígena Cenú se realiza de forma intermitente por la troncal occidente que comunica a la costa con el interior del país. Cerca de 1.500 indígenas se toman la importante vía de forma escalonada. El objetivo es de que se cumplan los compromisos que ha prometido el gobierno desde hace muchos años. Nosotros venimos en minga de muchos años atrás y se han firmado muchos acuerdos y ninguno de esos ha sido incumplido. Como organización también los unimos a esta minga nacional, pues que en apoyo a todos los pueblos indígenas, ya que hemos venido luchando por el incumplimiento que el gobierno no ha cumplido con nosotros, los pueblos indígenas. Enormes trancones se presentan a lo largo de la troncal, sobre todo con los vehículos de carga pesada. Estamos haciendo un trabajo por un desvío, por vías alternas que tenemos. En la vía que de Planeta Rica conduce a Sincelejo, lo estamos desviando por Andrés de Sotavento. Los indígenas cenúes completan 4 días de bloqueo intermitente y ellos dicen estar dispuestos a quedarse el tiempo que sea necesario. Aberrantes casos de abuso sexual a menores de edad en Antioquia. La policía capturó a 9 personas en distintos municipios del departamento señalados de acceder hijas, hijastros y hasta niñas indígenas. Yossi, buenas tardes. Detalles de esta indignante historia. Hola, buenas tardes. Entre las víctimas de estos lamentables casos de abuso sexual se encuentran 2 niños de 5 y 6 años. La mayoría de estos abusadores eran personas muy cercanas a las familias, quienes aprovechaban la ausencia de los padres para accederlos.
Los operativos se hicieron simultáneamente en 6 municipios de Antioquia, en donde se denunciaron los abusos sexuales de estos hombres a menores de 14 años. Entre los más aberrantes está el de un joven de 24 años quien violaba a su hija de tan solo 5 años en Marinilla, oriente del departamento. Y en Andes, un abusador de 41 años que accedía sexualmente a su hijastro de 6 mientras su madre trabajaba. Son en total 9 capturados, entre ellos un indígena en Verachamí, en Támesis, Antioquia. Tenemos un integrante de la comunidad indígena en Verachamí, quien por el momento estará a cargo de las autoridades indígenas, del señor gobernador del territorio indígena, en tanto haya cupo en centro carcelario. En el Bagre, Bajo Cauca antioqueño, la familia de una niña de 13 años denunció abuso sexual por parte de un hombre de 65. Fueron varios meses de investigaciones para lograr la captura de los delincuentes. Estas personas, mediante un proceso judicial que ha sido bastante rápido, en menos de 3 meses, pues quedan a buen recaudo de la justicia, con medida intramural. Las víctimas menores de 14 años reciben a esta hora protección y acompañamiento por parte de las autoridades de infancia y adolescencia. En 2019 se han capturado 148 abusadores en Antioquia. Y en otras noticias de Medellín, hay temor en la Comuna 5, exactamente en el barrio Castilla, en donde circula un panfleto amenazante anunciando una supuesta limpieza social. En el escrito de una página se anuncia una supuesta limpieza social en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín. Amenaza directamente a consumidores de droga, ladrones y demás delincuentes, pero también se prohíbe a la población civil no salir después de las 10 de la noche o caerían inocentes. La verdad yo no tenía conocimiento de panfleto, pero sí es temorizante, eso es horrible. Me parece que eso no debe existir en una ciudad como Medellín, en una ciudad grande, ni en ninguna parte de Colombia. El supuesto panfleto es analizado por las autoridades que tratan de dar con los responsables de la intimidación. Anunciaron acciones contra los violentos que causan terror en las distintas comunas de la ciudad. Hemos logrado la captura de más de 135 cabecillas. Estamos siendo muy juiciosos de la mano de la policía, de la mano de la fiscalía, de la mano del CTI, en el análisis de estructura por estructura, para que definitivamente en la persecución penal caigan los que tienen que caer. Organismos de seguridad advirtieron que en la zona delinque la banda criminal conocida como los mondongueros, pero aún no se determina su responsabilidad. Las autoridades de la capital antioqueña investigan la circulación de este panfleto, pues no descartan que se podría presentar en otros barrios de la ciudad. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias. Feliz tarde. Empezó a regir el toque de queda para menores de edad en Soacha, Cundinamarca. Jennifer, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que sean sorprendidos violando el toque de queda? Gina y televidentes, muy buenas tardes. Pues hay que decir que esto es una advertencia para los padres de familia, porque si llegan a encontrar a su hijo menor de edad después de las 9 de la noche circulando en las calles de Soacha, Cundinamarca, serán trasladados a un centro especializado del ICBF. También vale la pena recordar que hoy inicia la restricción del tránsito de circulación de parrillero en moto. El incumplir esta medida le puede costar a usted 15 salarios mínimos legales. De 9 de la noche a 5 de la mañana, los menores de edad no podrán circular por las calles de Soacha, Cundinamarca. A partir de hoy, habrá sanciones para quienes incumplan la medida. Los menores de edad que se encuentren infringiendo esta medida serán trasladados a un sitio dispuesto por el municipio, donde habrá personal del bienestar familiar que buscará el restablecimiento de sus derechos y citará a los padres de familia. Y es que según estadísticas de la Secretaría de Gobierno del municipio, los menores de edad están vinculados en el 30% de los casos de riñas y hurtos. Ahorita viene una época de descanso para los menores donde se incrementa eso. Recuerde que también empieza a regir la restricción del tránsito de parrillero en moto. Tiene una multa equivalente a 15 salarios mínimos. La medida iría hasta el 26 de mayo inicialmente. Estas dos medidas se complementarán con operativos, sobre todo en la parte alta de esta zona. Desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, informó Jennifer Agudelo, CMI La Noticia. Jennifer, gracias, buenas tardes. Y el Estado tendrá que devolver a 3.000 empresas de transporte más de 170.000 millones de pesos por 60.000 multas que, según el Consejo de Estado, fueron impuestas ilegalmente. El Ministerio de Transporte debe evaluar una a una las multas.
Los cobros por multas generadas en empresas de transporte público de carga, pasajeros y escolar por conceptos como carga sobredimensionada, revisión mecánica, capacitación de conductores, entre otras, serán devueltos. Todas las multas que se impusieron desde el año 2016 hasta agosto del 2018, fecha en la cual llegamos a la administración, pues son inconstitucionales, motivo por el cual por eso tienen que ser revocadas una a una de ellas. El Consejo de Estado dijo que la norma bajo la cual fueron codificadas las infracciones de transporte en el 2016 es inconstitucional porque se expidió por decreto y no por ley como debe ser. Estamos hablando de alrededor de 170.000 millones de pesos en infracciones. De esas, las prioritarias, las que vamos a cometer primero, son los 15.000 millones de pesos que están en cobro coactivo. Pero son 60.000 trámites. El gobierno ya corrigió las irregularidades cometidas bajo la anterior administración e hizo claridad en que lo que se cayó fue el cobro de las multas. Tras los fuertes disturbios en 3 universidades que se registraron en Bogotá en apoyo a la minga indígena y campesina del Cauca, se revive el debate sobre la posible infiltración de las protestas estudiantiles. Así como algunos llamarían encapuchados, estudiantes de universidades públicas en Bogotá se confrontaron contra la fuerza pública en respaldo a la minga indígena. Con caucheras, barricadas y explosivos artesanales, los jóvenes alteraron el orden público. ¿Pero habría infiltrados en las protestas? Tenemos experiencias de que estas personas infiltradas en las manifestaciones se hacen al lado de los jóvenes más novatos, de los primíparos, y en cualquier momento hacen la provocación y estos pobres jóvenes caen en esas provocaciones. Desde la Asociación de Educadores hacen un llamado para no recurrir a la violencia. Nosotros criticamos, no compartimos los métodos utilizados en las protestas públicas, en la violencia, pero también respetamos la forma de protestar de los estudiantes. Ante el panorama, el comandante de la Policía de Bogotá propuso que se construyan acuerdos para que la fuerza pública ingrese a universidades. Las manifestaciones registradas en las últimas horas no dejaron personas lesionadas. 220 gallos finos que según las autoridades intentaban ingresar al país de manera ilegal fueron sacrificados por el ICA en La Guajira, lo que ha generado reacciones de rechazo por parte de los gremios de galleros y también de la comunidad animalista. Aldair, buenas tardes. ¿Y cuál fue el argumento de la entidad de control sanitaria para este sacrificio? ¿Qué tal, Luisa Gina? Buenas tardes. Una verdadera polémica ha desatado en el departamento de La Guajira el sacrificio de estos 220 animales. Rechazo por parte del gremio de galleros generó el sacrificio de 220 gallos finos que venían de Centroamérica y que fueron decomisados por las autoridades en la Alta Guajira y posteriormente sacrificados. Los animales que participarían en el Mundial de Gallos en agosto de este año tenían un valor que oscila entre los 5 y 65 millones de pesos cada uno. Está grave porque esto no se esperaba aquí con los gallos y este es un juego que nos anima a todos. Si el gobierno tiene eso muy riguroso por la enfermedad que dice que transmiten los gallos y todas esas cosas, han debido sometido a una cuarentena. El director del ICA en La Guajira aseguró que estos gallos no se podían poner en cuarentena para no correr riesgos de contagio de enfermedades mortales como la influencia aviar y que no contaban con la documentación requerida. Fueron aprehendidas tratando de ingresar al país de una manera ilegal, no portaban ningún documento que acreditara el origen de las mismas y el estado sociosanitario. Los galleros, en cambio, afirman que los animales habían sido sometidos a controles sanitarios en Puerto Rico y en Miami antes de ser traídos a Colombia. Todo tenían en regla. El único equívoco que hay ahí fue que los echaron de Aruba para acá y lo consideraron como de contrabando. Recordemos que al respecto la Corte Constitucional recientemente dejó en firme una sentencia que reafirma que las corridas de toro y las peleas de gallo hacen parte del arraigo cultural de Colombia y por lo tanto no se pueden calificar como maltrato animal. Desde Riohacha, La Guajira, Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. Aldair, muchas gracias. 2 policías activos, un servidor público y un particular fueron capturados porque habrían permitido el transporte de sustancias químicas para la fabricación de estupefacientes en el departamento de Nariño. Además, se les señala de tener vínculos con grupos disidentes de las FARC. Los 2 intendentes de la policía, la funcionaria del municipio de La Cruz Nariño y la persona particular, según las investigaciones, habrían permitido el paso de insumos para el tráfico de estupefacientes y con destino a la columna móvil Daniel Aldana de las desmovilizadas FARC. Omitían sus deberes legales y constitucionales recibiendo entre 700 y 1 millón de pesos
para permitir el tráfico de estupefacientes, pero también una funcionaria de la Alcaldía de la Cruz Nariño, en compañía de su compañero sentimental, traficaban directamente la sustancia estupefaciente. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó 3 delitos. Por los delitos de cohecho, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los 2 intendentes de la policía aceptaron su responsabilidad y se declararon culpables. Y en las últimas horas quedó libre un hombre que al parecer habría asesinado a su expareja en un ataque de celos. La libertad fue concedida por un juez que argumentó vencimiento de términos. Por vencimiento de términos, Rodolfo Andrés Pérez quedó en libertad. El hombre que ante los ojos de la justicia y en un aparente arranque de celos asesinó a su exmujer y agredió a Billy Ortiz, quien era la nueva pareja de Sandra Milena Alegría. Sin embargo, el abogado de Rodolfo asegura que tienen pruebas, testimonios e incluso informes de investigadores privados que demuestran que él no estaba en el lugar de los hechos el día que esto ocurrió. Este proceso puede tener un giro de 180 grados. Él va a ser llamado como testigo en su propia causa. Él tiene ese derecho constitucional. Y va a contar su historia. Además de otros 30 testigos que tenemos. Por otro lado, la defensa de la víctima, Sandra Milena Alegría, mamá de un niño, apeló la decisión del juez y pide justicia. Lastimosamente para las víctimas, digamos con un juez que no interpretó esto y no tuvo en cuenta el riesgo que representa el señor Rodolfo Andrés Pérez para ellos, incluso para el menor. Sin embargo, la defensa de Rodolfo Pérez se mantiene en que el vencimiento de términos se dio incluso porque la Fiscalía no tiene suficientes pruebas para demostrar que él fue quien asesinó a su exmujer. Quedó suspendida la comercialización de implantes mamarios texturizados en Colombia. Según el INVIMA, la decisión fue tomada por la única empresa que las distribuye en el país, hasta tanto no haya una evidencia contundente de los daños que podría ocasionar en las mujeres. Según el director del INVIMA, la alerta de los posibles riesgos de los implantes mamarios texturizados se generó a nivel mundial. El año pasado se generaron una serie de alertas en el mundo. Hay 450 casos de linfoma de tipo anaplásico de células gigantes y encontraron que aproximadamente 300 y algo mujeres que sufrían este linfoma tenían implantes de este tipo, texturizados. Por esta razón, la única empresa que comercializa esta clase de implantes en el país suspendió la circulación del producto. Por una decisión voluntaria del titular del registro sanitario, la comercialización de este tipo de implantes. Si usted tiene un implante mamario texturizado, tenga en cuenta la siguiente recomendación. Que no se los retiren, que estén en contacto permanente con su médico y con los fabricantes, con las agencias sanitarias, pendientes de las alertas. Lo recomendable es exigir un implante mamario liso. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Deslizamientos por fuertes lluvias dejan 3 personas muertas en Neira, Caldas. Primeros avances en diálogo entre la Minga y el gobierno piden a las partes flexibilizar posiciones. 9 abusadores sexuales de menores fueron capturados en Antioquia. Escandalosa cifra. Estado tendrá que devolver 170.000 millones de pesos por multas al transporte público. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión de mediodía. Más daños en Hidroituango, nuevo socavón y grave deterioro en las 2 unidades de generación que estaban en casa de máquinas. La historia de la familia que esperó hasta 3 días para sepultar a una abuela de 83 años en cementerio de Barranquilla. Turista lanza billetes de 50.000 pesos y dólares desde balcón colonial en Cartagena. Las amenazas del presidente Trump, que solo se quedan en palabras, le baja el tono al cierre de la frontera con México. Juan Guillermo Cuadrado volverá a las canchas el próximo 13 de abril, confirmó el técnico de la Juventus. En estado crítico sigue salud de Pastor López. Médicos niegan muerte cerebral. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. A 23 días de que se cumpla un año de la emergencia en Hidroituango, se empiezan a conocer nuevos daños en la obra. Un nuevo socavón se encontró cerca a la casa de máquinas. Los 2 equipos de generación que había en su interior se encontraron en mal estado. Yolanda Bedoya con el reporte desde Ituango. Yolanda.
Luisa y Gina, muy buenas tardes, los saludamos desde el proyecto hidroeléctrico Ituango. Logramos ingresar a la casa de máquinas. 2 hallazgos, 1, una nueva soquedad y 2, los equipos de generación en mal estado. Después de 10 meses de soportar la presión del agua y luego de desinundarse, una socavación se halló cerca a la casa de máquinas de Hidroituango. La sobreexcavación que hay entre casa de máquinas y la almenara, que el golpeteo del agua ahí socavó por encima del túnel que había o de la conducción que había entre casa de máquinas y almenara. La nueva socavación está entre la caverna y la almenara o pozo de aquietamiento. Que es una perforación que hay entre el macizo que hay entre esas dos cavernas. Tendremos que recuperarla. Los equipos por valor de 110 millones de dólares sufrieron graves daños. En esta parte de acá, pues obviamente las unidades 1 y 2 tienen un gran deterioro, sobre todo en los concretos que tienen que ver con las turbinas, que es por el lugar donde están los tubos, por dentro del agua. Los caudales del río Cauca volvieron a sus históricos, mientras por el vertedero salen 1.150 metros cúbicos de agua por segundo. Toda el agua que está entrando al proyecto, al embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango en la zona de Olaya y Santa Fe de Antioquia, que es lo que llamamos la zona de la cola del embalse, toda esa agua está saliendo, digamos, de forma controlada aguas abajo. La prioridad ahora es reparar la oquedad que provocó el cierre de compuertas, que tiene aproximadamente 80 metros de altura por 25 de largo y 25 de profundidad. EPM contrató un estudio patológico de toda la estructura de la casa de máquinas. Este estudio debe estar listo para finales de mayo y así determinar cuáles son las labores a realizar. Esto desde el proyecto hidroeléctrico Ituango. Yolanda Bedoya, CMI, La Noticia. Yolanda, muchas gracias. En Barranquilla, familiares de una difunta de 83 años esperaron 3 días para poder sepultarla. El cementerio estaba cerrado por una decisión del alcalde de la localidad, Ronald Bordillo. Los familiares insistieron para que se abriera el cementerio y ante la negativa rompieron el candado. Fabián, buenas tardes. ¿En qué terminó esta historia? Gina, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Finalmente los familiares de la abuela de 83 años pudieron sepultarla. Tuvieron que durar con ella 3 horas sobre el ataúd mientras sacaban los restos de otros de sus familiares para poder sepultarla en su propia bóveda. Con el dolor por la muerte de su abuela de 83 años, los familiares de Aida Bermejo tuvieron que llenarse de valor y romper los candados para ingresar el ataúd al cementerio del sur en el barrio Santa María, después de cargar durante 3 días con su cadáver, con la incertidumbre de no saber dónde sepultarlo. Para la alcaldía vieja, de allá en Logística y Defunciones, la doctora Nieves fue negado, también me salió con grosería, me salió con insultos prácticamente, que me tenía que tragar mi muerto, cosa que no veo que esa era una actitud de una funcionaria. En medio de la maleza y osamentas expuestas, tuvieron que sacar los restos de su pariente para en la misma bóveda guardar el cuerpo sin vida. Duraron 3 horas en este proceso y aún la señora Aida Esther Bermejo no veía su descanso eterno. Teníamos que tener las puertas ya abiertas. Mi abuela le tocó esperar media hora que reventaran los candados. Rechazaron las declaraciones de funcionarios de la alcaldía, quienes les dijeron que los sepelios deberían de ser programados. Programar el sepelio, programar la muerte, y es algo que no se puede programar, es algo inesperado. Este mal llamado Camposanto se ha convertido en un foco de delincuencia. Solo está abierto los domingos para las visitas de los dolientes. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora desde Barranquilla. Soy Fabián Lesmes en CMI. La Noticia. Fabián, gracias, buenas tardes. Alboroto en Cartagena. Un turista lanzó billetes de 50.000 y dólares desde un balcón colonial en el centro histórico. Cientos de turistas se aglutinaron alrededor de la nube de plata que caía del cielo. Evelyn, buenas tardes. ¿Ya se sabe quién es el turista? Buenas tardes, Luisa. Pues se sabe que los turistas son mexicanos. Nosotros nos acercamos hasta el lugar, que es un apartahotel, pero los mismos habían salido de viaje de placer a las islas. Esos hechos han causado división en las opiniones en Cartagena, porque por un lado dicen que fue divertido y risas, pero por otro dicen quienes este hecho hace parte de una humillación que hicieron estos turistas mexicanos. Desde ese balcón colonial del centro histórico de Cartagena, este hombre lanzó incontables billetes de 50.000 pesos y dólares a la vista de decenas de transeúntes cotidianos que por unos minutos se convirtieron en espectadores detenidos por la sorpresa.
Eso fue una locura ahí la gente, tú sabes que estamos necesitados de viajar y están regalando billetes que agarrar. Me comentaron y he visto todos los videos y todo, pero me parecería que hubiese sido más noble de parte de ellos bajarse y regalárselo a cualquier persona común que vieran que les naciera el corazón dárselo. De acuerdo con habitantes y comerciantes de la zona, los protagonistas son turistas mexicanos. Una locura. Una locura porque se pusieron a lanzar billetes ahí, todo el mundo, la plata y eso. Para muchos esto significó diversión y risas, pero al mismo tiempo un espejo que contrastó la realidad económica de la mayoría presente, que por unos minutos se convirtieron en los peleadores de una batalla campal por los billetes del balcón. Bueno, y en otras noticias, un hecho lamentable ocurrió en la ESE Hospital Universitario del Caribe, aquí en Cartagena, pues un hombre cayó de un cuarto piso y murió. Estos hechos son actualmente investigados por las autoridades y por el hospital. Este hospital aún no se ha pronunciado oficialmente, pues dicen que deben esperar las investigaciones oficiales de las autoridades que determinarían cuáles fueron las causas de este suicidio. Lo que sí nos dijeron a través de un comunicado es que este hombre no era ni paciente ni familiar de ningún paciente, simplemente que entró e hizo un recorrido por las áreas comunes del hospital. Esta es toda la información desde Cartagena. Evelyn Díaz, CMI La Noticia. Evelyn, gracias. A Estados Unidos se han extraditado 5 integrantes del Clan del Golfo por el delito de narcotráfico. En operativos realizados por la DIJÍN en Medellín, Turbo y Apartado de Antioquia, fueron capturados estos 5 hombres que, según la DEA de los Estados Unidos, están vinculados al envío de al menos 6 toneladas de cocaína a Estados Unidos en los últimos 2 años. Entre ellos figura alias El Caminante, quien utilizaba a los migrantes africanos para llevar cocaína en sus mochilas hacia Panamá. Les entregaba bolsos y morrales para que a pie atravesaran el Darién Chocuán y los límites entre Urabá y Panamá y lograran pasar por la modalidad de hormigueo gran cantidad de estupefacientes hacia Panamá y por supuesto desde allí hacia Centro y Norteamérica. Este hombre, conocido con el alias de James, era el encargado de acondicionar las lanchas rápidas para el transporte de la cocaína. Tiene relación directa con alias Marihuano, segundo del Clan del Golfo, y con Chiquito Malo, para puro tema de tráfico de estupefacientes. Los 5 hombres fueron trasladados a los calabozos de la DIJÍN mientras son extraditados a los Estados Unidos. Emergencia nacional en Corea del Sur por incendio forestal. Los equipos de emergencia reportan una persona fallecida, más de 30 heridos y miles de evacuados. Al menos 10.000 bomberos fueron desplegados para sofocar las llamas. Los fuertes vientos hicieron que las llamas se extendieran rápidamente a otras localidades vecinas. El gobernador de la provincia anunció que el foco principal está bajo control. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja el tono con México y da marcha atrás a sus numerosas amenazas de cerrar la frontera. Los problemas de la inmigración y el tráfico de drogas en la frontera han sido los principales detonantes para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzara con una seguidilla de falsas advertencias a México si este no logra resolver ese flagelo. En repetitivas ocasiones, el líder republicano ha amenazado con cerrar la frontera. Sin embargo, ninguno de sus ultimátums ha dado resultado. El pasado mes de diciembre lo sugirió ante una falta de acuerdo presupuestal para llevar a cabo la construcción de su anhelado muro. Esta semana también lo hizo cuando acusó a los gobiernos de América Central de derrochar la asistencia financiera estadounidense. Sin embargo, sus más recientes amenazas terminaron con el plazo de 1 año para que la nación azteca tome acciones concretas antes de que Estados Unidos lo haga. Esto ocurre en momentos en los que el mandatario visita la localidad fronteriza de Calexico, California, con la idea de inspeccionar el vallado limítrofe. Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín son las sedes de Colombia para organizar la Copa América 2020. Ya regresamos con más deportes. El presidente Iván Duque anunció que su gobierno avala la petición que hará el próximo martes a la Conmebol, la Federación Colombiana de Fútbol, para organizar la Copa América 2020. Desde la Casa de Nariño nos informa Carlos Ruiz. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este anuncio del presidente Iván Duque era necesario para oficializar la posición del gobierno colombiano frente a la Conmebol para que el próximo martes se le conceda la sede de la organización de la Copa América 2020 a Colombia.
En un acto en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque, el director de Coldeportes Ernesto Lucena, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Yeserún, el director técnico de la selección de mayores, el portugués Carlos Queiroz, y los futbolistas Mario Alberto Yepes y Farid Mondragón oficializaron la aspiración colombiana. Quiero hacer público y hacer oficial el ejercicio que adelanta Colombia para la postulación y ser la sede de la Copa América en el año 2020. Y con este espaldarazo, señor presidente, con este apoyo, yo creo que todo queda cristalizado, lo cual deberíamos ratificar el próximo martes en la reunión que se producirá de Conmebol, como decía el doctor Lucena, en la ciudad de Río de Janeiro. El técnico Carlos Queiroz declaró su satisfacción por estar en el acto de Palacio. Con la ayuda de todos, que muy temprano pueda ganar el respeto de todos los colombianos y ser parte de esta familia maravillosa que es Colombia y su fútbol. Farid Mondragón y Mario Alberto Yepes invitaron a los colombianos, futbolistas o no, a apoyar el proyecto, pues consideran que el país está preparándose para celebrar con éxito esta competencia. Lo más probable es que Colombia y Argentina organicen conjuntamente la Copa América del año entrante, pero esto lo decidirá la Conmebol el próximo martes en su reunión en Río de Janeiro, si se la entrega a los dos países o a uno solo. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos, por la información. Y Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha de regreso a las canchas, como lo confirmó esta mañana el técnico de la Juventus. 13 de abril ha sido la fecha establecida por Massimiliano Allegri, técnico de Juventus, para el regreso a la competencia oficial del mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, como lo aseguró hoy en la rueda de prensa antes del clásico de este sábado ante el Milan. Mandzukic, Dybala y Spinazzola están disponibles. Khedira debe ser evaluado. Douglas Costa debería estar disponible para el Ajax, Cuadrado para el Spal. Juan Guillermo, que volvió a las prácticas con normalidad en la jornada de ayer, no podrá estar disponible para el encuentro del conjunto italiano ante el Ajax el próximo miércoles por los cuartos de final de la Champions League, ya que no fue inscrito para la segunda parte de la competencia por su larga lesión. El último encuentro que disputó Cuadrado por Serie A se remonta al 1 de diciembre de 2018, cuando registró una asistencia ante la Fiorentina. Duván Zapata se ratifica como el mejor futbolista colombiano en Europa. Está a una anotación de ser el máximo goleador en Italia. El caleño logró un golazo en la victoria del Atalanta 4-1 sobre Bolonia y amplió su racha goleadora en Italia. Duván llegó a 20 tantos y superó al portugués Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores. Está igualado con el polaco Piatek del Milan y a uno del italiano Fabio Quagliarella, que tiene 21. Zapata es el primer colombiano que llega a 20 goles en una temporada en Italia. Marca cada 67 minutos, lleva 437 pases efectivos y 59 balones recuperados, siendo la máxima estrella del Atalanta. Pero no todo es color de rosa. Ayer recibió tarjeta amarilla y por acumulación no podrá jugar el próximo domingo contra el Inter, pero el goleador confía en su equipo. Creo que Atalanta le puede ganar a Inter, incluso sin mí. Es el colombiano más valorizado en Europa y una de las principales cartas de la selección para la Copa América. 3 goles y una asistencia resumen el desempeño de anoche de los colombianos con Monterrey en una de las semifinales de la Conca Champions. Partidazo de la banda de colombianos que juegan en los Rayados de Monterrey anoche en una de las semifinales de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La victoria 5-0 sobre el Sporting Kansas City la abrió el capitán Dorlan Pavón con este remate cruzado ante la salida del arquero. El 2-0 lo puso el atacante Avilés Hurtado, muy atento ante el rebote que dejaba el arquero. El tercer gol del compromiso sería asistencia del defensor Estefan Medina, llegando casi que a raya de fondo por el costado derecho para sacar un templado centro a ras de piso, mientras que el 5-0 final volvería a ser del ya emblema de los Rayados, Dorlan Pavón, llegando a posición de gol como centro delantero. El juego de vuelta se disputará el próximo 14 de abril. Millonarios recuperó el liderato y Santa Fe sigue sin ganar, lo más importante que dejó la fecha 13 de la Liga Águila a continuación. Concluyó la fecha número 13 de la Liga Águila con un nuevo empate de Santa Fe, esta vez ante Jaguares, y ya suma 13 partidos sin ganar e iguala su peor racha de la historia sin triunfos. Este es el momento más difícil que me ha tocado vivir. Bueno, no sé si es más difícil. Hemos vivido momentos más difíciles en todo sentido en Santa Fe. Pero bueno, cuando te acostumbras a ganar, llegan estos momentos duros. Mientras que Independiente Medellín se dejó quitar el triunfo en los últimos minutos ante Once Caldas, sigue lejos del grupo de los 8 y ya hay quienes cuestionan otra vez la continuidad del técnico Octavio Zambrano. Mi futuro, como el futuro de todo técnico, está supeditado no solamente a resultados, sino también
a decisiones que uno no controla. El que más provecho le sacó a la jornada fue Millonarios, que recuperó la cima del campeonato y es líder con 27 puntos. Le siguen Junior, Tolima y América con 25 y 24, mientras que el octavo puesto sigue en manos de Patriotas con 20 unidades. Con la Liga Águila termina la información deportiva. Después de comerciales, lo bueno, lo malo y lo feo. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. En un acto formal liderado por el presidente de la República, Iván Duque, y que contó con el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, y los mundialistas Farid Mondragón y Mario Alberto Yepes, la presidencia confirmó su apoyo a la candidatura única de Colombia como sede de la Copa América 2020. Esta será presentada oficialmente el próximo martes ante la Conmebol. 4 ciudades serían las llamadas a acoger este torneo de selecciones, el más antiguo del mundo: Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. La próxima semana se estaría definiendo en Brasil si Colombia es o no la sede del certamen continental. Lo malo, las fuertes lluvias de las últimas horas en el departamento de Caldas ocasionaron un deslizamiento de tierra que afectó a 2 viviendas en la vereda Huacaica del municipio de Neira, dejando un saldo trágico de 3 personas fallecidas y 5 más heridas. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Manizales y Neira, algunos con fracturas en sus extremidades. Lo feo, fue enviada a la cárcel la mujer que sobrevivió a un ataque con arma blanca en el occidente de Bogotá. Según el testimonio de la mujer, su esposo, un uniformado de la policía, mató a sus 2 hijos con arma blanca y la atacó a ella. Asegura que en defensa propia y de sus hijos, ella agredió a su esposo, quien murió por la gravedad de las heridas. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. El cantante colombo-venezolano Pastor López se mantiene en estado de coma inducido. El músico de 74 años continúa en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Cúcuta debido a un accidente cerebrovascular. La salud del indio, como se le conoce popularmente, se mantiene bajo pronóstico reservado. Los médicos descartaron una muerte cerebral. Y regresa Terminator 6 con Sarah Connor. Los actores de la saga se reunieron en Las Vegas. La colombiana Natalia Reyes hace parte de esta esperada cinta que se estrenará en noviembre de este año. Schwarzenegger y Linda Hamilton se unen de nuevo en el 6º largometraje de la popular saga Terminator. Los protagonistas de la cinta se reunieron en Las Vegas para el CinemaCon, en donde se presentaron los nuevos proyectos cinematográficos de este año. Destino Oscuro es el nombre de la nueva película que se estrenará este año y que cuenta con la participación del actor mexicano Diego Boneta y con la colombiana Natalia Reyes. Con un fondo negro en donde el espectador solo ve lo que se le permite gracias al juego de luces y los efectos especiales, se trata del Teatro Negro de Praga, que hoy tendrá una única función en Bogotá. Durante 90 minutos el público observará un compilado con las escenas más destacadas en la historia del Teatro Negro desde su creación. Es una antología de 8 sketches diferentes, cada tiene su historia, es muy divertido, es para toda la familia, objetos tienen su vida en nuestro teatro. Un espectáculo en el que objetos inanimados cobran vida y personajes visibles e invisibles transforman el mundo corriente en una experiencia surrealista. El Teatro Negro de Praga tendrá una única función hoy a las 8 de la noche en el Teatro Libre de Bogotá. Y Juan Luis Guerra, Romeo Santos, los Jonas Brothers y la colombiana Karol G estrenan video musical.
Juan Luis Guerra celebra sus 35 años de carrera con Kitty Pum, una nueva bachata junto a su banda 440. Todo lo que tengo es tuyo. Luego de una pausa musical de casi 10 años, los Jonas Brothers lanzan su segundo video musical, Cool. El llamado rey de la bachata, Romeo Santos, presenta hoy Inmortal. Mami, yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito, lo que siento jamás lo dañe. Y Punto G es lo más reciente de la colombiana Karol G. En el punto G. Así llegamos al final de las noticias en CMI, emisión del mediodía. Gracias por acompañarnos. Continúen con Mujer. Y esta noche no se pierdan a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz fin de semana.